Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver resolución de triángulos, rectángulos. Caso 1. Conocido dos de sus lados. Es decir, cuando se nos da la medida de dos de sus lados. Cuando nos piden resolver triángulos, nos están pidiendo que hallemos los tres lados, ¿ok? Los tres lados que conforman a este triángulo. Entonces, en este caso conocemos este y este. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados y un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y lo denotamos con una H minúscula. Este es el lado que no conocemos y que nos piden ubicar. Entonces, el lado que está opuesto al ángulo de referencia, en este caso alfa, se llama cateto opuesto. Y el lado que forma parte del ángulo recto lo vamos a llamar cateto adyacente, porque es adyacente, es decir, está a un lado del ángulo recto. ¿Bien? Una forma de calcular este tipo de triángulos donde solo conocemos dos de sus lados es aplicando el teorema de Pitágoras. Este teorema nos permite hallar los lados de un triángulo rectángulo. En este caso, el principal es para encontrar la hipotenusa y ese es el lado que nosotros deseamos hallar. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente sustituir. Colocamos h al cuadrado, que es el valor que no tenemos, y el cateto adyacente. El cateto adyacente vale 4. Entonces a 4 lo elevamos al cuadrado. A eso le adicionamos el cateto opuesto elevado al cuadrado. El cateto opuesto tiene un valor de 3. Y esto lo elevamos al cuadrado. Procedemos a resolver. 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. Teniendo en cuenta que cuando un número está elevado al cuadrado, no multiplicamos el número por la potencia, sino que repetimos tantas veces nos indique. Si el 4 está al cuadrado, multiplicamos 4 por 4 y eso será 16. Y 3 por 3 será 9. Una vez que tenemos este resultado, sumamos. 16 más 9 es igual a 25. Ahora, vamos a pasar este cuadrado al otro miembro de la igualdad. Si está como potencia, pasa como raíz. En este caso, raíz cuadrada de 25. ¿Ok? Y nuestra hipotenusa será igual. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. Porque es un número que se repite dos veces y que me da este resultado. 5 por 5, 25. Colocamos más o menos 5. Recuerden que las raíces cuadradas arrojan dos resultados. Eso quiere decir que uno va a ser positivo y el otro negativo. Pero como estamos trabajando con medidas, debemos tomar el número positivo, el valor positivo. Entonces nuestra hipotenusa termina siendo igual a 5 positivo. Y ese es el valor del lado buscado. Muy bien chicos, ahora vamos a ver la resolución de triángulos con el caso 2, cuando tenemos un lado y un ángulo referencial. En este caso el ángulo referencial es 35 grados y el lado que conocemos es 12 centímetros, que en este triángulo rectángulo es nuestro cateto adyacente. Bien, entonces para resolver el triángulo, este va a ser nuestra hipotenusa y debemos encontrarla, y también nuestro cateto opuesto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con las razones trigonométricas que tienen referencia con los ángulos principales, tangente, seno y coseno. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Para poder encontrar cada uno de estos lados, debemos ubicar algunas de las fórmulas que tenemos aquí y que tenga el lado
que queremos buscar. Bien, veamos. No podemos trabajar con seno de alfa porque nos pide cateto opuesto e hipotenusa y nosotros solamente tenemos el cateto adyacente. ¿Ok? Con los únicos que podemos trabajar hasta el momento es con tangente de alfa y con coseno de alfa. Si nos damos cuenta, en coseno de alfa vamos a poder despejar hipotenusa, que es algo que queremos encontrar, y utilizar cateto adyacente y coseno del ángulo de referencia. Podemos utilizar también tangente de alfa, pero tendríamos que despejar a cateto opuesto. ¿Por qué quiero despejar coseno en principio? Porque si yo encuentro aquí hipotenusa, voy a poder sustituirla aquí y el seno del ángulo de referencia y despejar de manera más rápida el cateto opuesto. Pero con cualquiera de las dos formas les va a dar el mismo resultado. Yo voy a utilizar la fórmula coseno de alfa igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Recordemos, para despejar, este que está dividiendo pasa a multiplicar a coseno y coseno pasa a dividir a este lado. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso para refrescar un poco el despeje. Vamos a tener coseno de alfa por hipotenusa que pasa a multiplicar igual a cateto adyacente. Y ahora, como queremos despejar hipotenusa, dejamos hipotenusa de este lado y coseno de alfa que está multiplicando pasa a dividir. Cateto adyacente sobre coseno de alfa. Bien, esta será la fórmula que nosotros utilizaremos. Vamos a colocarla aquí arriba, hipotenusa igual a cateto adyacente sobre coseno del ángulo de referencia, que en este caso es 35 grados, que no es un ángulo notable. Vamos a borrar aquí. Bien, entonces, ¿quién va a ser nuestro cateto adyacente? Cateto adyacente es 12 centímetros. Colocamos 12 y en el denominador coseno de alfa. ¿Quién es coseno de alfa? El coseno y entre paréntesis el ángulo de referencia, que en este caso es 35 grados. Bien, entonces vamos a tener eso igual. Coloco 12 sobre. Muy bien, chicos. Ahora, con ayuda de nuestra calculadora científica, vamos a poder calcular el coseno de 35 grados. Lo primero que vamos a hacer es colocarla en grados, es decir, colocando la tecla Shift y modo. Aparecerán estas opciones y le daremos a la opción 3 que dice degree. Allí nosotros vamos a estar trabajando con grados. Si se dan cuenta, ahí hay una D pequeña aquí arriba. Bien, y vamos a buscar la tecla coseno, en este caso, en esta calculadora es esta que tenemos aquí, y vamos a colocar grado de 35. Eso nos arroja como resultado 0,819. Vamos a colocar 0,82. Entonces, 0,82. Y una vez que hacemos esto, vamos a dividir con nuestra calculadora científica 12 entre 0,82 y eso me da un resultado de 14,63 centímetros. Entonces ya hallamos el valor de la hipotenusa, que es 14,63. Bien, ven que no es tan difícil. Primero despejamos de las fórmulas que tenemos la que más nos conviene. Segundo, vamos a colocar el ángulo de referencia entre paréntesis para que sea más fácil. Tercero, vamos a colocar Shift modo en nuestra calculadora y vamos a buscar convertirla a una calculadora en grados, donde dice degree o DEG. Una vez hecho este procedimiento, vamos a buscar la tecla en nuestra calculadora que diga coseno y colocamos 35 grados. Utilizamos los dos primeros decimales que arroja la calculadora, aproximamos y redondeamos si es necesario
Y por último hacemos la división. 12 entre 0,82 y nos da 14,63 centímetros. Ese es nuestro valor de la hipotenusa. Ahora bien, vamos a calcular el cateto opuesto. Para calcular el cateto opuesto podemos hacer uso de nuestro seno de alfa o de nuestra tangente de alfa. Bien, yo voy a utilizar en este caso tangente de alfa. Tengo cateto adyacente y ángulo de referencia. Aquí pueden utilizar también esto, pueden trabajar con hipotenusa y el seno del ángulo de referencia. Yo voy a trabajar con la tangente. Vamos a trabajarla aquí, vamos a despejar tangente del ángulo. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto nos va a quedar despejado así. El cateto adyacente que está dividiendo pasa a multiplicar a la tangente. Entonces va a quedar tangente del ángulo por cateto adyacente. Y por último, igual a cateto opuesto, me faltó eso. Ahora sí, ya tenemos despejado cateto opuesto y lo que podemos hacer es reescribirlo. Vamos a reescribirlo aquí arriba. Cateto opuesto igual a tangente del ángulo por cateto adyacente. Bien. Entonces, en este caso, lo único que vamos a hacer es sustituir los valores. Cateto opuesto es lo que no conocemos. La tangente de alfa será tangente del ángulo de referencia, en este caso 35 grados, por el cateto adyacente, que es 12 centímetros. Ya con nuestra calculadora en Gray, lo único que nos queda es buscar la tecla que dice tangente y colocar 35 grados. Eso nos da como resultado 0,70. Entonces, nuestra tangente de 35 es 0,70 multiplicado por 12 centímetros. Si eso lo multiplicamos por 12 centímetros, nos da un resultado de 8,40. Nuestro cateto opuesto será igual a 8,40 o 40 centímetros. Bien. Y en este caso ya tenemos los tres lados correspondientes a nuestro triángulo rectángulo. Ahora, si nos pidieran completar absolutamente todos los elementos del triángulo rectángulo, lo único que nos estaría faltando sería encontrar este último ángulo. Tenemos que tener en cuenta esto. Todos los ángulos interiores de un triángulo sumados miden 180 grados. Es decir, si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo, eso me debe dar 180. Por lo que a este ángulo vamos a ponerle un valor, una incógnita x, porque no lo conocemos y queremos encontrar. Entonces yo sé que si yo tengo 35 grados más 90 grados, porque un ángulo recto mide 90 grados, más 90, más el ángulo x, porque no sabemos cuál es su valor, eso me debe dar como resultado 180 grados. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos sumar, en este caso, 35 más 90 grados, eso nos da 125 grados, más x, igual a 180. Y lo que nos queda es despejar a la x, para saber cuánto va a valer nuestro ángulo interno. Entonces, si 125 está positivo, pasa al otro lado a negativo. Es decir, que vamos a colocar x igual a 180 menos 125. ¿Por qué? Porque si era positivo, pasó a negativo. Bien, y lo que nos queda es ahora efectuar nuestra operación. 180 menos 125 es igual a 55. Es decir, vamos a colocarlo aquí, x va a ser igual a 55 grados. Bien, y donde estaba esta x colocamos
55 grados. Eso es en caso de que nos pidan completar el ángulo también. Entonces se hace este procedimiento. Si ustedes suman 35 más 90 más 55, eso dará como resultado 180. Bien, ahí está.